a seguir un poco la línea de lo que habíamos empezado en el video que precede a este, que es el video de conducta, y que había sido pedido, no sé si recuerdan, por el profesor Joaquín Pérez Garro, profesor de Filosofía de Salta, a quien renovamos el saludo, ya lo hemos saludado en el video anterior. Imprescindible ver el video anterior para entender esto que vamos a hablar hoy, que es muy simple. Hoy vamos a hablar de la norma, de lo que la teoría egológica llama el nivel teorético cognoscitivo. No para nosotros, más fácil, la norma. Fíjense lo siguiente, esquematicemos un poco cómo hace la escuela egológica. En filosofía hay una rama que se denomina lógica. La lógica se ocupa, muy rápidamente lo digo, de relacionar pensamientos prescindiendo de los objetos. Es decir, la relación es solamente en términos de reflexión, es solo, pero tiene que ser relacional. Es decir, no puede tomar un término aislado. La lógica es cuando una situación pensada es lógica o no lo es en cuanto a otra. Es decir, esta relación es lo que va a fundamentar toda esta rama filosófica que es lo que nosotros llamamos lógica. Ahora, cuando alguien toma o busca la mínima expresión de esta rama de la lógica, o cuando esté estudiando alguna circunstancia, por ejemplo el derecho, y trate de buscar la mínima expresión sin pérdida de sentido en términos relacionales, esa mínima expresión, esa relación más chiquitita se denomina juicio. El juicio es una relación mínima lógica, extraída de la lógica. Primer punto. Segunda situación, hay otra rama del derecho que estudia el ser. El estudio del ser se hace en el ámbito de la ontología. Es decir, es una rama de la filosofía que también va a dar luego algún tipo de expresión. ¿Por qué traemos la lógica por un lado, esta relación de pensamientos, y la ontología por el otro, es decir, el estudio del ser? Porque si vamos a las normas de las ciencias naturales, las leyes de las ciencias naturales, se expresan el ser de manera categórica. Es decir, las leyes de cada ciencia natural, cuando expresa alguna relación definitiva, lo hace de manera categórica. Por ejemplo, dice, la planta es verde porque tiene clorofila, punto. El día que se pruebe lo contrario, se expresará ontológicamente de otra manera. Pero fíjense, acá hay una relación lógica cuya cópula, cuyo nexo es ontológicamente el ser. Es tal cosa. Y así se expresa. Toda ciencia dura se expresa de esta manera. Este tipo de lógica es la lógica natural. En el derecho, ciencia social, esta relación, esta mínima relación, este juicio es imputativo. Es decir, no es algo que es, no es categórico, sino que va a ser de otra manera, y va a tener que ver con la temporalidad, es decir, con el futuro, porque va a referirse a situaciones que van o pueden suceder en el futuro. Entonces, la cosa es así. Esto proviene del pensamiento de Hans Kelsen, austríaco, muerto en 1973. Nosotros remitimos incluso a Conducta, donde ya hemos hablado un poco de él. Creador de la Escuela de Viena, de la escuela pura del derecho, lo que se conoció, esto de el derecho purificado de toda circunstancia sociológica, política, valorativa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo proyecta hacia el futuro? Porque empieza diciendo,
primero determina lo que la sociedad no quiere que suceda. Robar, matar, estafar, incumplir una obligación, no asistir a los padres ancianos, no asistir a los hijos en cuanto o a la familia en términos de alimento. Bueno, busca todo lo que la sociedad no quiere y la proyecta en el futuro. Entonces comienza su juicio diciendo sí tal cosa, si robare, si matare, si no cumpliré tal cosa, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí o dado que, es decir, hay un condicional, ¿no? Que hacia el futuro. Si esto sucede, entonces ahí viene la imputación. ¿Cómo va a prohibir esto? Y le va a poner una sanción. Va a decir, lo que no quiero. Solamente se va a hablar de lo que no quiere. Y le va a poner ontológicamente el ser, va a decir, es. Es decir, al que robare es una sanción, no. Es decir, lo va a imputar. Es decir, al que robare, y ahí va a tener el debe ser que se lo sancione. Es decir, debe ser que se lo sancione. Es válido que se lo sancione. Es lógico que se lo sancione. Debe sancionárselo. Por eso el deber ser está hablando directamente, no tanto de la sanción, sino del hecho que tiene atrás. Es decir, al que roba debes sancionárselo. Al que no cumple una obligación debe sancionárselo. Es decir, por esto es imputativa, porque siempre está hablando de cuando sucede algo que la sociedad no quiere, debe ser, es válido, es lógico que se lo sancione. Y ahí aparece la famosa prohibición normativa, lo que el derecho prohíbe. Entonces, vean lo siguiente, es decir, cuando esto está funcionando, lo que aparece, por ejemplo, en términos de derecho privado, es la prestación. Esto ya es el pensamiento incluso de Carlos Cosio con la teoría egológica. Es decir, el individuo el que tiene una prestación a su cargo es el que decide en libertad realizar la prestación que tiene sobre sí o no realizarla y obviamente exponerse a la sanción que debe ser a la no realización de la prestación que teóricamente tenía que cumplir. Por eso en Cosio ya no es si dado un antecedente determinado, algo que no se quiere, debe ser una sanción, sino que Cosio lo ve de otra manera, porque como dijimos en el video anterior y remitimos allá, Cosio pone en la norma la conducta y empieza con esto, porque es mucho más larga porque tiene dos partes, la endonorma y la perinorma, y la endonorma que es lo de adentro, lo que sí debe suceder en la sociedad, y lo primero que aparece es la conducta. Dice, dado un hecho de conducta, debe ser una prestación. Y si siempre está la prestación. Siempre que lo jurídico se refiere a una conducta, siempre va a haber una carga sobre uno de los sujetos. Siempre va a aparecer el sujeto obligado, lo que la norma llama el sujeto pasivo. Es decir, la endonorma más o menos dice así. Dice, dado un hecho de conducta, también está en el futuro, es decir, hecho de conducta al que la norma se refiere. Yo, por ejemplo, tomar los anteojos o tomar un café no es un hecho de conducta jurídicamente hablando, para el ordenamiento, para el derecho. Entonces, cuando hablamos en términos jurídicos, estamos hablando de este tipo de conducta que vamos a querer que en principio la norma se refiere a ello. Entonces, dado un hecho de conducta, el deber ser va a aparecer dos veces. En lo que tiene que funcionar dentro de la sociedad endosocial, dado un hecho de conducta, debe ser una prestación. Siempre va a estar la prestación, porque es el derecho el que está hablando y el derecho está mirando que se cumplan prestaciones. Si no hay una prestación, si no hay una obligación, si no hay un deber jurídico, si no hay que cumplir algo, el derecho ni va a estar. Van a ser conductas sociales, políticas, lo que sea, por fuera
de la valoración jurídica. Entonces, dado un hecho de conducta, debe ser una prestación del sujeto pasivo, es decir, del sujeto obligado, hacia el sujeto que tiene el derecho. Si hay un obligado, hay un sujeto activo, alguien que pretende, por eso se hablaba del sujeto pretensor, que pretende que el obligado cumpla su prestación y satisfaga el derecho que ostenta. Bien, esto es lo que tiene que suceder en la sociedad. Ahora, si no sucede, esa situación traspasa el perímetro de lo que debe ser socialmente y aparece la perinorma. Y esto lo va a graficar Cosio con una disyunción, con la O. Es como si dijera, existe la prestación, el tercer punto, dado un hecho de conducta, debe ser una prestación de un sujeto obligado hacia un sujeto pretensor, la prestación o, entonces aparece la O, la no prestación, es decir, no habiendo prestado, y vuelve a aparecer acá casi el deber ser, el normativo ya por antonomasia, la no prestación debe ser, vale, es lógico, una sanción. ¿Quién pone la sanción? Es decir, el sujeto que va a poner la sanción es el órgano autorizado por una persona autorizada, por un órgano autorizado, por una circunstancia que esté autorizado por normas superiores. ¿Qué significa esto? Que aquel que tiene el derecho y el obligado no le cumplió, no puede ir a buscarlo y tomarlo a golpe, no puede hacer esto. Es decir, no es la persona del sujeto pretensor, del sujeto titular del derecho, quien va a hacer justicia. Es decir, tiene que ser un funcionario obligado. El juez, por ejemplo, digamos, el juez es un funcionario obligado. ¿Y qué es lo que va a hacer el juez? El juez va a hacer justicia. Ahí va a venir el video siguiente, que es el de los valores, la axiología. Es decir, no es que tenga que aplicar la norma solamente, el juez tiene que hacer justicia. ¿Por qué? Porque la sociedad pretende que en cada decisión conflictual social llevada frente al Estado a través de los órganos jurisdiccionales se exalte el valor justicia, se plasme el valor justicia. ¿Por qué? Porque eso nos va a convertir en una sociedad más justa en cada una de las circunstancias que hay que tomar una decisión. Entonces, la norma de Cosio traía el hecho y decía, dado un hecho de conducta, debe ser una prestación de un sujeto obligado hacia un sujeto pretensor, que pretende que se le satisfaga el derecho. O no cumplir esa prestación debe ser una sanción, pero puesta, dictada, determinada, sentenciada por un funcionario obligado, porque la sociedad es la pretensora, la que pretende que se realice justicia. Y esto va a dar marco a la norma que luego se van a ir incorporando, ya están incorporadas, perdón, en el ordenamiento jurídico. Es decir, va a haber una dinámica de aplicación con una estática que es el ordenamiento normativo. Bueno, para satisfacer lo del profesor Pérez Garro, que nos pedía desde Salta, nos está faltando hablar de valores y ya tendríamos la tridimensionalidad del derecho con hecho, valor y norma. Nos falta el valor. Si se pueden suscribir, se los voy a agradecer, y si el like también se los voy a agradecer. Gracias.